Estamos en 1810, en casa de la cónyuge Josefa Ortiz de Domínguez. Este lugar fue muy importante porque fue donde se iniciaron las conspiraciones para la lucha de independencia. Actualmente este edificio, como pueden ver, es el Palacio de Gobierno. Aquí estamos, en el Templo de las Teresitas, donde Maximiliano fue llevado el 17 de mayo de 1867, ya en custodia por el ejército republicano. Esta fue su segunda prisión. Aquí, en el Teatro de la República, el 13 de junio de 1867, el Consejo Militar les dictaría sentencia a Maximiliano, Miramón y Mejía, los cuales serían fusilados 3 días después de su sentencia en el Cerro de las Campanas. ¡Paren! ¡Apunten! ¡Viva México! ¡Fuego! El 5 de febrero de 1917, el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, presentó en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, la quinta y actual Constitución, la cual entró en vigor en mayo de ese mismo año. La Declaración de la Independencia se realiza el 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército de las Tres Garantías, o el Trigarante, entra a la Ciudad de México. El fin de la lucha de independencia se dio con el Plan de Iguala, que fue entre Iturbide y Vicente Guerrero, cuando acordaron dejar de pelear y unir fuerzas para hacer un ejército. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 entró en vigor el 4 de octubre de ese mismo año, y la República toma el nombre de los Estados Unidos Mexicanos y era definida como una república federal representativa. Y también, de lo más importante, es que toman el catolicismo como su religión principal. En 1824 se le pide prestado dinero al gobierno de Estados Unidos y Francia y se genera una deuda que hasta hoy en día el gobierno mexicano todavía no. Llamada como Guerra de los Cristeros o Cristiada. Fue un conflicto armado entre México que se prolongó de 1926 a 1929 entre el gobierno y las milicias laicas y presbíteras. Esta guerra tiñó de rojo las calles durante 3 largos años, en los que pelearon el ejército de los creyentes contra el de Plutarco Elías Calles. En esta guerra nacieron varios personajes importantes de México, como José Sánchez del Río, un santo que fue apresado a los 14 años y fusilado. La Guerra de la Independencia de Texas, o Revolución de Texas, tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Las partes en conflicto fueron México y la provincia de Texas. Los problemas entre el gobierno mexicano y los colonos angloparlantes en Texas comenzaron con la promulgación de la Constitución Centralista de 1835, conocida como las 7 leyes. Con base a las 7 leyes se estableció un cuarto poder, el Supremo Poder Conservador, que está conformado por 5 ciudadanos, y este se encarga de regular las decisiones tomadas por los otros 3 poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. La primera intervención francesa en México, o también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre Francia y México. Tuvo lugar del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. ¡Sigan trabajando, cabrones! ¡Sin miedo! ¡Les vamos a partir su madre a estos pinches franceses! ¡Órale! La intervención norteamericana fue un conflicto bélico entre México y Estados Unidos, que por las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos se ocasionó una guerra. Los estadounidenses desembarcaron en Veracruz y conquistaron la capital mexicana, tras lo cual los mexicanos se vieron obligados a firmar la paz de Guadalupe Hidalgo, por la que los Estados Unidos se anexionaron los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte del hoy llamado Wyoming. Santa Anna reinó sobre la República Mexicana durante mucho tiempo, 6 ocasiones, de 1853 a 1855, que fue la última y la más importante, ya que fue cuando firmó el Tratado de Paz en la villa de Guadalupe Hidalgo y cuando perdió la gran mayoría del territorio mexicano. La presidencia de Porfirio Díaz duró de 1880 a 1910. Su presidencia tuvo muchos altibajos
y es recordado como un héroe o como un villano. Él se erige como un estadista que logró la tan anhelada estabilidad, aunque su ascenso comenzó con un levantamiento armado, fundamentado en el Plan de Tuxtepec. Fue responsable del logro de la paz social, luego de que gran parte de la vida del México independiente había estado dominada por la anarquía, las intervenciones extranjeras y las crisis económicas y políticas. Su periodo presidencial fue denominado el Porfiriato, el cual se inicia con el control sobre caudillos y caciques, el saneamiento de la hacienda pública, la política de comunicaciones y transportes, el incentivo hacia la minería, el campo y la industria, así como la tolerancia sobre los asuntos religiosos. Durante la presidencia de Porfirio Díaz pasó lo que se conoce como el superávit, que fue cuando el dólar estaba devaluado sobre la moneda mexicana. Esto solo ha pasado durante esa presidencia y es un suceso histórico para el país de México. Lázaro Cárdenas fue un general y estadista mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera, por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española. A su vez, por haber consolidado las bases de funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su proceso evolutivo, mediante la incorporación de sus grandes centrales obreras hacia el Partido de la Revolución Mexicana. Antecedentes del Partido Revolucionario Institucional, PRI. En el plano educativo, creó el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y el Colegio de México, Colmex. Plan Sexenal fue el nombre dado a la plataforma electoral y plan de gobierno de Lázaro Cárdenas, que echó a andar cuando alcanzó la presidencia de México en 1934. Estaba basado en un distanciamiento de las políticas conservadoras de su antecesor, Plutarco Elías Calles, e industrial de México. Le debe su nombre al periodo que ejercen la presidencia los gobernantes moderados de México de acuerdo con la ley, un sexenio. También era un mensaje de Cárdenas, en el sentido que pensaba ejercer todo el tiempo de su mandato sin renuncia. En 1824 se le pide prestado dinero al gobierno de Estados Unidos y de Francia. Durante el Porfiriato pasó lo que nunca ha pasado y solo pasó esa vez. La consumación de la independencia se realiza el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante, o más bien... Por eso chinga tu madre.